Gloria a Dios. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta transmisión nuevamente. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. El Señor me permite en esta noche poder transmitir esta palabra, llegar hasta sus casas, y por eso le doy gracias al Señor. La misericordia de Dios ha estado sobre nosotros. Estuvimos en México en el retiro y le doy gracias a cada uno de los hermanos que conocimos, que nos dejaron saber, que ellos escuchan las enseñanzas que se dan a través de nuestro canal. Y le damos gracias a Dios por cada uno de las ovejas que se congregan aquí y que le permiten al Señor irlas transformando, irlas perfeccionando para que todos juntos lleguemos a la perfección que Cristo anhela de nosotros. Acompáñenme, hagamos una breve oración para que el Señor sea el que nos hable en esta noche. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada hogar en el cual tu palabra llega, amado mío. Bendice, guarda sus oídos, guarda sus corazones, guarda sus almas, Señor, para que tu presencia sea, Señor, la que nosotros anhelemos. Que sea tu presencia, amado mío, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Te doy gracias, Rey, por este estudio. Gracias por recordarme cuán grande y poderoso eres tú. Amén y amén. Entonces, acompáñeme. Recuérdese que estamos estudiando la serie de el tabernáculo. Y entre los utensilios que había en el tabernáculo, hemos estado estudiando con más detalle lo que es la lámpara, porque en la lámpara se representa la luz que nos ilumina a nosotros, la luz que debe de estar en nuestra vida espiritual para que así el Espíritu Santo nos llene y nos guíe a toda verdad y nos perfeccione. Mis hermanos han estado estudiando esto. Usted ya escuchó de mi hermana Anita, de mi hermano Pedro, de mi hermano Juan, temas como el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento. Entonces, la base de estos temas es Isaías 11:2. Y la palabra del Señor dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Si usted ve en mi diapositiva, la palabra y de poder está en rojo, porque en esta noche vamos a estar hablando en especial sobre eso, sobre el espíritu de poder que reposaba en Cristo Jesús. Y ese mismo espíritu de poder es el que, si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, Él nos lo quiere conceder. Estas otras dos versiones dicen: sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fuerza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. La CJ dice: reposará sobre él el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Adonai. Entonces podríamos ver que cuando se habla del espíritu de poder hay varias definiciones, pero todas incluyen lo que Dios quiere hacer sobre nosotros, o la manera en que Cristo se presentó delante como Mesías delante del pueblo de Israel. La palabra poder significa fuerza, y usted lo encuentra en el diccionario Strong en la H1369, y dice que literalmente o figurativamente, por implicación, significa valor, victoria,
esfuerzo, fortaleza, fuerza, hazaña, hecho, poder, poderío, poderoso, potencia, potente, robusto, valentía. El diccionario Chávez lo significa o pone los términos fuerza, poder, vigor, poderío, valentía. Si usted para alabar al Señor se queda sin palabras para describirlo, vaya al diccionario. Aquí cuando está hablando de victoria, cuando está hablando de esfuerzo, cuando está hablando de fortaleza, cuando está hablando de hazaña, de hecho, de poder, de poderío, de potencia, está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. El espíritu que estaba sobre él de poder le dio la fuerza para poder hacer la voluntad del Padre, aunque fuera lo más difícil en algunos momentos. Ese espíritu es el que vamos a estar estudiando en esta noche. Si me acompaña a Hechos 10:31, en la PDT dice: ustedes saben que a Jesús Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Escúcheme, me llama mucho la atención que diga, ustedes saben. Está hablando aquí el apóstol y les dice, ustedes saben que Jesús, Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Y le está hablando a los discípulos, le está hablando a la iglesia que fue testiga de la manera en que Cristo Jesús presentó el evangelio. No solamente lo habló, no solamente leyó el versículo donde dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, yo vine a liberar a los cautivos, yo vine a darle la vista a los ciegos para que el que cojeaba caminara. Él no está diciendo, oh, solo esto es lo que vine, sino que él lo demostró con sus hechos. Pero me llama la atención la parte que diga, él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Entonces, uno de los exámenes que tendríamos que nosotros pasarnos realmente es, Cristo hizo obras que al Padre le agradaban. Cristo agradó al Señor. Antes de orar por alguien, él se ponía en comunicación con el Señor y cada persona que era sanada, cada persona que era liberada, Cristo le daba la gloria y le daba la honra al Padre. Entonces, él hacía el bien cuando estaba sanando, porque no estaba tomándose la gloria para él mismo, sino que estaba haciéndolo para glorificar al Padre. Ahora es nuestro turno de que el Señor nos llene de su Espíritu Santo y de su poder. Y no sé, tal vez es solo un pensamiento, pero si aquí dice que él fue por todas partes haciendo el bien y sanando, podríamos decir o podríamos tomar como conjetura que si alguien que se dice ser cristiano, pero anda haciendo el mal y anda atando a las personas con sus murmuraciones, entonces podríamos decir que no está lleno del Espíritu Santo. Hay medidas. La palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Y la palabra también nos explica, ¿puede el árbol bueno dar mal fruto? ¿O puede el mal árbol dar buen fruto? Entonces, se lo estoy diciendo para que revisemos nuestra vida, para que nosotros nos pongamos en el espejo y nos comparemos nuestras obras a las de Cristo Jesús. Porque tal vez ahorita hay personas que están siendo oprimidas por el diablo. Hay personas
que parte de la opresión diabólica es que están enfermos, que no tienen consuelo, que necesitan del Señor. Entonces, porque muchas personas piensan, oh, yo sí quiero el poder de Dios, pero lo quieren a la manera de esos dos de los discípulos que en el momento que venía alguien detrás de ellos les dice, Señor, ¿quieres que hagamos que baje fuego del cielo? Y el Señor les dice, ¿de qué espíritu son ustedes? Entonces, aquí vemos que el Señor sí quiere darnos ese poder, quiere llenarnos de ese espíritu de poder, pero primero tenemos que ver cómo lo usó el Señor, de qué manera se evidenció en el Señor. Y el primer peldaño que podemos ver de cómo se mostró en el Señor fue que Él iba haciendo el bien, sanando y liberando a aquellos que estaban oprimidos bajo el yugo del diablo, liberando a aquellos que estaban en las tinieblas, aquellos que le pertenecían a las tinieblas. Y de ahí, por ese mismo poder, nos sacó el Señor a nosotros. Y ahora Él quiere perfeccionarnos y llenarnos de ese poder, pero para que se lo llevemos a alguien más, no solamente para que lo tengamos. Mateo 22, 29 nos dice, Jesús les contestó, ustedes están equivocados porque no conocen lo que dicen las Escrituras, tampoco conocen el poder de Dios. Entonces, si alguien no conoce las Escrituras, ¿cómo va a poder entender el poder que Dios tiene? Me decía una niña el otro día, me mostró una foto y me decía ella, ¿quién es? Y le digo, es David. Oh, dice, ¿y este quién es? Es Goliat. ¿No te han contado esa historia tus papás? Creo que sí, me dijo. Entonces le dije, esa historia es bien importante porque él era solo un niño y le empecé a contar la historia paso a paso en ese momento, porque me di cuenta que, por ejemplo, a mis hijos yo les contaba la manera y las proezas que los héroes de la fe habían hecho, porque era una manera que ellos iban a aprender a conocer a Dios, iban a conocer cuán amoroso es Él, cuán misericordioso es Él. Por eso es que usted ha estudiado la palabra del hijo pródigo y se da cuenta que ese padre estuvo dispuesto a perdonar, y no solo a perdonar a su hijo, sino estuvo dispuesto a reivindicarlo y volverlo a poner en calidad de hijo. Aunque el hijo quería que lo tratara como a uno de sus peones, él no, él lo volvió a tomar como su hijo y volvió a pedir que le hicieran un proceso de limpieza, un proceso de volverle a poner zapatos, de volverle a poner ropa, de volver a que él tuviera la imagen de hijo que él debería de tener. Pues de esa misma manera, si nosotros estudiamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de lo que realmente Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Realmente vamos a aprender a conocerlo como Él es. Porque hay personas que tal vez no tuvieron un padre o que no crecieron con su padre y se sintieron desamparados. Pero Cristo quiere mostrarse a tu vida para mostrarte que Él es un Padre poderoso, que de la misma manera que el Padre lo guardó a Él, Él y el Espíritu Santo están trabajando ahora conjuntamente para poder salvarnos a nosotros. Entonces, si alguien no conoce el poder de Dios, es porque no ha escudriñado las Escrituras, porque no se ha tomado el tiempo de leerlas. Si tú quieres conocer a Cristo Jesús, lee los evangelios y te vas a dar cuenta de cuán poderoso y cuán misericordioso era el Señor. Si
Si usted se da cuenta, Juan 3:34 dice, Dios envió a Jesús, quien dice lo mismo que dice Dios, porque Dios le da todo el poder de su espíritu. Entonces quiere decir que si nosotros queremos predicar, si nosotros queremos llevar el mensaje de salvación, si nosotros queremos ser voceros o embajadores de Cristo, tenemos que pedirle que nos llene de su Espíritu Santo, porque va a ser por medio de ese Espíritu Santo el que tú vas a poderte acercar a una persona y darle palabras de consuelo, darle palabras que lo hagan despertar del sueño en el que posiblemente esté, o que puedan consolar su alma y que pueda llegar a entender que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que con su poder lo puede cuidar, que con su poder lo va a guardar. Eso fue lo primero que yo conocí de mi Señor Jesucristo. Veníamos perseguidos y lo primero que me dijeron fue, no teman, Dios los va a guardar. Y yo creí que Él era un Dios poderoso, porque yo había leído y leído y leído la palabra, y cuando la leí al principio, que yo era católica, no estaba en los caminos del Señor, la leía como información, como cuando usted lee las noticias en el día y lee y dice, oh, ¿será cierto que así fue la noticia? Oh, ¿será cierto que sí pasó? O déjeme ver, así con un interés, ¿dónde pasó eso? ¿Dónde pasó eso? Pero realmente no impactando realmente tu vida. Pero cuando tú empiezas, el Espíritu Santo te empieza a abrir las escrituras, te das cuenta que Él es un Dios de poder, que su espíritu de poder está alrededor tuyo, que Él es un escudo para ti. Él quiere ser tu escudo, así como ha sido escudo para mí. Él quiere alcanzarte, porque uno de los poderes que Jesucristo tiene, que el Padre se lo dio, fue para salvarnos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, ese poder de Dios es el que te rescató de la muerte segura. Es el poder de Dios el que me rescató a mí de una muerte eterna. Es el poder de Dios el que me salvó. Porque recuérdese que algunas de las definiciones eran victoria. El enemigo de nuestras almas, cuando Cristo Jesús murió en la cruz, pensó que estaba derrotado. Pero como Cristo confiaba en el plan de su Padre, fue resucitado al tercer día. Y ahora nos da esa promesa a nosotros, que el mismo que lo levantó a Él, si nosotros llegáramos a descansar, si nosotros llegáramos a dormir, o si usted le llama a morir, Él nos va a resucitar. Pero si hemos creído realmente en Él. Porque dice, pues el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque es imposible agradar a Dios si no creemos que Él existe. Cuando nosotros creemos que Él existe, es cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida. En este caso, en Romanos está hablando, el apóstol dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque él tenía un espíritu de poder trabajando en su vida, porque él veía que día a día personas se apartaban de las hechicerías, habían personas que se apartaban de la idolatría y venían a creer en un Dios que era todopoderoso, que se había presentado dentro del pueblo de Israel
incluso a los romanos, porque los romanos estaban alrededor viendo lo que estaba sucediendo. Se había presentado humildemente, teniendo tanto poder dentro de él se presentó como un humano, para ahora poder entender nuestras debilidades, para ahora entender cuando nosotros sentimos tristeza, para ahora entender cuando nosotros algunas veces sentimos tal vez enojo cuando nos damos cuenta que le fallamos al Señor. Porque muchas veces ya sabemos que Dios nos ha perdonado, pero a nosotros nos cuesta aceptar y perdonarnos a nosotros mismos. Otra de las cualidades que el espíritu de poder tiene es que él tenía el poder para perdonar. Dígase a sí mismo, Cristo tiene poder para perdonarme, porque ese es el poder que él tiene. Mateo 9:5 dice, porque ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. El 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Si usted ha leído esta historia, hay una discusión porque le trajeron a este hombre en una camilla, estaba paralítico y fueron sus amigos los que lo trajeron, porque lo que ellos habían escuchado era que Jesucristo tenía poder para sanar. Pero Cristo se da cuenta que esta persona no solamente está enfermo, sino que por sus pecados es que él está en esa condición. Jesucristo, lo que puedo ver es que para él era importante declarar que sus pecados estaban perdonados. Pero como lo estaban juzgando, pensando los que estaban ahí en la muchedumbre, ¿quién es este? Porque antes de él no se había presentado nadie que ellos pudieran ver que tenía autoridad aquí en la tierra para perdonar sus pecados. Pero le tengo una noticia, que después de que él resucitó, aquí dice que tiene poder en la tierra para perdonar los pecados y para hacer que el que está paralítico se levante, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Pero me llama la atención, porque aquí está mencionando en la tierra, pero cuando él se levanta de entre los muertos, cuando él resucita y va al Padre y vuelve a regresar y se reúne con sus discípulos, les dice, todo poder se me ha sido dado en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Ese es el Jesucristo que nosotros predicamos. Ese es el Jesucristo en el que nosotros hemos creído. Ese es el Cristo que te ama, que quiere transformarte, que quiere que tú seas como Él es. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad. Pero mire esta otra versión, es el Salmo 107:2, es la Reina Valera, y dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del adversario. Oiga, díganlo los redimidos de Jehová. Como es un salmo, tal vez lo podríamos cantar, tal vez lo podríamos decir como un himno de adoración, poderle dar gracias a Él, que Él nos redimió con su sangre, que Él no solo nos salvó de una muerte eterna, sino que con su sangre poderosa nos ha limpiado, nos perdonó nuestros pecados, nos lavó de las manchas que este pecado
había dejado en nuestra alma y tal vez hasta en nuestro espíritu. Pero en especial dice que nos ha redimido del poder del adversario. El poder, el enemigo tendrá poder, pero nuestro Señor tiene mayor poder de él, porque nos lo dijo la palabra. Dice que Él tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él te rescató. Tú ya no le perteneces al enemigo de nuestra alma. No importa si tal vez alguno de las personas que tú conoces hicieron un pacto con el enemigo o con cosas de brujería. Nuestro Cristo tiene el poder para deshacer, para desautorizar todo pacto que se hizo en el mundo de tinieblas. Por eso es que nosotros tomamos la Santa Cena, porque cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena nos juzgamos delante del Espíritu Santo para revisar en qué hemos fallado durante este mes o en el día. Tú te puedes dar cuenta que Él está dispuesto a perdonarte, a volverte a limpiar y tú proclamar que Cristo Jesús vino a esta tierra para rescatarnos, para restituir el gozo de nuestra salvación. Salmo 51:12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces el espíritu de poder te salva. El espíritu de poder que está en Él te redime. El espíritu de poder puede restituir tu gozo, puede sostenerte para que tú no caigas. Él puede enviar el Espíritu Santo a decirte: no, eso no está bien. Reconsidera lo que estás pensando, reconsidera lo que piensas hacer, porque nos conviene hacer la voluntad del Padre. Porque el Espíritu Santo va a hablarte. Él no va a dejar que tú caigas si tú en tu corazón ya tomaste la decisión de agradarlo al Padre. Me llama la atención que diga: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Me llama la atención porque con toda la pandemia, con todos los problemas que hemos pasado en estos 2 años, muchas personas han perdido su gozo y su mirada está puesta tal vez en las cosas que han estado sucediendo alrededor de ellos o alrededor de las personas que ellos conocen. Y por momentos olvidan que es el Señor el que permite las cosas en aquellos que le aman y que todo va a obrar para nuestro bien. Entonces no temas. Pase lo que pase, Él te va a sostener con su espíritu de poder. Él no va a dejar que tú caigas. Él va a levantarte, así como hizo ese paralítico. Él quiere levantar al que está caído, pero al que está de pie, quiere sostenerlo con brazo fuerte. Tú ves a un Pedro que en lugar de ponerse a tratar de nadar, si era un pescador experimentado, tenía que haber nadado excelente. Mejor gritó: ayúdame que me hundo, ayúdame. Entonces eso es lo que está esperando el Señor. Él tiene todo el poder, pero Él lo que está esperando es que tú le digas: ayúdame, sosténme con tu mano, agárrame, no me sueltes. Y cuando Él escuche, Él siendo tan poderoso, Él lo va a hacer. Pero tú tienes que abrir tus labios para que el Señor haga lo que tú necesitas. Porque cada uno de nosotros necesitamos estar sanos, no solamente de nuestro cuerpo, sino también de nuestra alma. Y la palabra de Dios dice en Marcos 5:30 que Él también tiene poder para sanar.
Tú ves que levantó al paralítico. Tú ves que ese paralítico le dice que sus pecados le son perdonados. Aquí en Marcos 5:30 dice, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Escuche, todos, según el 19, estaban tratando de tocarlo porque sabían que de él salía poder y que ese poder que salía de él era el que les estaba dando sanidad a todos, según el 19. Pero en el 30, en Marcos, estoy hablando Lucas 6:19, pero Marcos 5:30 dice que él se dio cuenta de un toque en especial, porque se dio cuenta que era con fe y que por esa persona había salido de él poder. Usted sabe esta historia seguramente, y si no la sabe, déjeme decírsela así rapiditamente. Es una mujer que por años había sangrado. Cuando a nosotras sangramos por 3 días, sentimos que nos duele la cabeza, que nos duele el estómago, que no nos podemos ni levantar de la cama, que duelen las piernas, duele todo. Si usted es varón, dele gracias a Dios. Pero son pruebas por las que pasamos como mujeres todos los meses. Y yo cuando pasaba esos días me recordaba a esta mujer y decía, santo Dios, ¿cómo pudo esta mujer aguantar por años? Si esos 3 días a veces eran insoportables y estar casi 18 años de esa manera, ella estaba súper débil. Porque muchas mujeres padecen de anemia, porque sangran demasiado. Imagínense, cuando una persona tiene anemia, tiene una debilidad terrible. Ella tuvo que arrastrarse para poder llegar donde el Señor estaba y se arriesgó de una manera terrible, porque de acuerdo a las leyes, una mujer que estaba sangrando, una mujer que estaba menstruando, era inmunda y no podía acercarse a los varones. Pero ella se la jugó, ella dijo, esta es mi oportunidad y el Señor está pasando por aquí, yo necesito de Él. Y se arrastró hasta que llegó donde estaba el Señor y lo tocó, tocó su manto. Y cuando el Señor preguntó, los discípulos dicen, Señor, ¿por qué preguntas eso? Si hay un montón de personas que están tocándote. Y él le dice, no, hubo alguien en especial. Hasta que ella dice, soy yo. Porque lo que el Señor quería demostrar era que esa persona había sido sanada para que todos glorificaran al Señor. Entonces, si esta mujer alcanzó el favor del Señor porque se esforzó, ella nos da un ejemplo que aunque nosotros fallemos, si nosotros nos esforzamos por acercarnos al Señor, por tocar su manto cuando estamos adorando y pedirle perdón de cualquier error que cometamos, el Señor se va a agradar y va a estar dispuesto a perdonar cualquier falta y sanar no solamente físicamente, sino también espiritualmente al que lo anhele. Mateo 8:4 nos dice, Jesús le dijo, no se lo cuentes a nadie, ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que Moisés ordenó. Esto mostrará ante la gente el poder de Dios. El mandato era presentarse delante del sacerdote cuando alguien era sanado.
El mandato ahora para nosotros sería que cuando el Señor nos sana de algo, venir delante del Señor, venir a su altar y entregarnos nosotros como ofrenda delante de Él, agradeciéndole que nos salvó la vida, que fue por su amor, por su misericordia y con su poder que aún estamos vivos, para demostrar el poder de Dios. Pero muchas veces Dios nos sana y nosotros sabemos que fue el poder de Dios el que nos sana y no nos atrevemos a testificar, a decir, yo se lo pedí, yo le pedí sanidad y Él me la concedió. Porque el Señor se agrada que nosotros manifestemos los milagros que Él hace en nuestra vida. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Usted me podrá decir, hermana, ya lo leyó. Sí, es cierto, ya lo leí. Pero lo que quiero recalcar aquí es que si alguien se avergüenza del Evangelio, no está lleno del Espíritu Santo. Si alguien no se atreve a decir o a manifestar los milagros que Dios ha hecho en su vida, no está lleno del poder de Dios. No tiene un corazón agradecido a Dios. Y recuérdese que primeramente era el pueblo de Israel al que el Señor venía a rescatar. Y como ellos no lo quisieron, como ellos rechazaron, como ellos le dieron la espalda al Señor Jesucristo, nosotros alcanzamos misericordia. Porque primeramente fueron ellos y luego también del griego, dice la palabra. Cuando habla de la palabra está hablando todos aquellos que no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero que ahora por medio del sacrificio de Cristo nosotros podemos decir Abba, Padre, porque se nos ha sido dado un espíritu de adopción. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de templanza. Entonces usted no me puede decir, hermana, de plano que a mí no me ha dado el Señor eso. Es tiempo de pedírselo, porque aquí lo que está diciéndonos el apóstol es, esto es lo que Dios quiere darte. Darte un espíritu de temor, de agradar a Dios, de que en tu corazón, si Cristo ya vive dentro de ti, tu anhelo va a ser honrar a Dios. Porque ese es el temor que nosotros debemos de tener. Porque muchas personas tienen espíritu de temor, pero podríamos decir que aquí sería un miedo de acercarse a Dios, porque creen que tenemos un Dios que va a castigarlos. Es cierto, hubo un pueblo rebelde, el cual se abrió la tierra y fueron tragados por la tierra, porque estaban rebelándose en contra de la voluntad de Dios. Pero ahorita es el tiempo en que Dios lo que quiere mostrar aún es su misericordia. Viene un día de la ira, pero Cristo cuando se presentó, Él proclamó el día favorable del Señor. Y es ese día el que aún estamos viviendo. Estamos viviendo aún el año favorable de Dios, en el cual el Señor quiere que tú recuperes la presencia de Dios en tu corazón, en tu ser, en tu espíritu, en el cual Él quiere transformarte para que tú seas el templo y morada del Espíritu Santo, como nos decía el pastor este fin de semana, que
va el Señor a transformarnos para que realmente todo su amor, todo su Espíritu Santo esté empapándonos a nosotros y de esa manera que tengamos la templanza, que tengamos la fortaleza, que no le temamos al enemigo, sino que estemos dispuestos a obedecerle a la palabra de la misma manera que Cristo obedeció. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Escuche bien, llamó a 12 discípulos. No está diciendo la muchedumbre. Llamó a sus 12 discípulos. Nos han enseñado que hay diferentes niveles en los cuales puede estar el cristiano. Si usted ya alcanzó el nivel de discípulo, es aquel que quiere aprender de Cristo Jesús, que agarra la palabra no solo para conocerla, sino para conocer al que la dio, para conocer la voluntad del Padre, para conocer los planes que el Padre tiene en tu vida y en mi vida. Aquel que toma por Padre al Padre del Señor Jesucristo y que está dispuesto a humillarse y a pedirle al Señor que sea Él el que le transforme. Ese es un discípulo, el que quiere ir en pos de Cristo sin temor, sin que algo más sea más importante que Él. Y si tú alcanzas ese nivel, entonces dice la palabra de Dios que vas a ser de ese grupo selecto que el Señor le va a dar potestad contra los espíritus inmundos. Tú podrás decirme: hermana, yo no me siento como para ir a echar fuera demonios. No tienes que ir a otra casa, en tu propia casa. A veces llegan dardos del maligno que tú puedes identificar que vienen de espíritus inmundos, que no vienen del Señor, que no es el Espíritu Santo el que lo está dando. Y ahí mismo puedes tomar tú como mujer tu velo y te puedes poner a reprender todo dardo incendiario del enemigo, porque viene de las tinieblas, porque tú logras reconocer lo que no viene del Señor. Entonces, para reprender espíritus inmundos no tienes necesidad ni que de salir de tu casa. Lo puedes hacer en tu hogar. Puedes pedirle al Señor que limpie los aires de tu casa cuando tú sientes que hay algo que te quiere oprimir, cuando hay algo que te quiere entristecer. Te puedes dar cuenta que no viene del Señor y echarlos fuera de tu casa. Si quieres, hazlo proféticamente, abre la puerta de tu casa y diles: yo no les doy permiso a estar en mi casa, salgan de aquí, en el nombre de Jesús, porque todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Y si tú eres el sacerdote de tu casa, tú también tienes ese poder, tú también tienes esa autoridad. Si tu hijo se levanta y dice: tuve pesadillas, agarra aceite, úngelo, ora por él y echa fuera todo espíritu inmundo que quiera. Ahí sí que en ese momento quitarle la paz a tus hijos. Pelea la buena batalla, porque nuestros hijos Dios nos los dio como un tesoro del cual vamos a tener que entregar cuentas. Y si nos mantenemos haciendo eso, reprendiendo todas las obras de las tinieblas, el Señor nos va a dar también la autoridad para darnos cuenta cuando alguien está enfermo por causa del mundo de las tinieblas y poder orar por ellos y pedirle al Señor que quite toda dolencia, no solamente física, sino también espiritual. Porque hay dolencias que tú no las miras
con tus ojos naturales, pero que el Espíritu Santo sí te puede decir, esta persona está triste porque le ha pasado tal y tal cosa. El Señor lo puede hacer. Si tú le pides el don de discernimiento al Señor, Él está dispuesto a dártelo. Amén. ¿Está conmigo esta noche? Mateo 10:1. Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio el poder de expulsar los espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedades. Escuche, toda clase de enfermedades. No me diga, hermana, es que esta enfermedad no se puede sanar, porque entonces le estaríamos creyendo al enemigo de nuestras almas. Porque ya la palabra en Mateo 10:1 nos está testificando que el Señor nos va a dar, o Él está dispuesto a darte esa unción para sanar toda clase de enfermedades. No esperes a que el pastor vaya a tu casa. Si tú eres discípulo del Señor, Dios quiere usar tus manos. Dios quiere habilitarte. El apóstol decía, ¿por qué creen ustedes? En una prédica decía, ¿por qué creen ustedes que al principio los apóstoles les llevaban un pañuelo? Ellos oraban por el pañuelo y cuando le ponían al enfermo ese pañuelo, el enfermo sanaba. Pero de ahí el apóstol ya no estaba ya a su alcance como para irlo a buscar porque alguien más se enfermó. Déjeme ahorita regreso, voy a ir a buscar primero al apóstol que me dé otro pañuelo para venir a orar por ti. No, su fe creyó que cuando ellos pusieron ese pañuelo sobre la persona, el Señor tomó autoridad sobre la vida de esa persona y la sanó. Entonces, de la misma manera, decía el apóstol, ellos quedaron habilitados para poder orar por otros enfermos. Y esta pandemia, Él nos ha dicho, y la palabra nos la dice también, que lo que el Señor quiere hacer eso en cada uno de nosotros, habilitarnos para ser realmente sus discípulos, que le creamos, que si estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos orar por los enfermos. Y va a ser el Señor el que los va a sanar, no nosotros, va a ser el Señor. Porque a veces nosotros nos medimos y decimos, no, yo no puedo. Claro que no, nosotros como personas no podemos, pero el que mora dentro de nosotros sí puede hacerlo. Amén. Génesis 49:24 dice, pero él ganó la batalla con su arco y la habilidad de sus brazos. Recibe su poder del fuerte de Jacob, del pastor, la roca de Israel. Cuando yo leía esto decía, Padre amado, es cierto, tú nos has dado escudo, tú nos revistes con toda la armadura. Podemos usar nuestra armadura, podemos pelear las batallas, pero las logramos ganar porque recibimos el poder del fuerte, del poder de nuestro pastor, del poder de la roca de Israel. De Él estamos recibiendo el poder. Entonces nosotros como humanos tal vez no vamos a tener el poder al igual que Él, pero es como su niño cuando empieza a comer. Usted lo ve que agarra la cuchara y de lo que llenó la cuchara, tal vez a la boca le llegan unos pocos arrocitos, todo lo demás se queda tirado en el suelo. Pero él está satisfecho que esos 4 o 5 arrocitos entraron a su boca. De la misma manera, el Señor quiere que tú pongas por obra lo que el Señor te está dando en un espíritu de poder para sanar, un espíritu de poder para poder ganar las batallas. Y mientras tú vayas ejercitándote, va a ser el Rey de Reyes el que va a ir delante de ti en la batalla. Tú no vas a ir solo. El Señor va a ir delante de nosotros.
Lucas 24:49 dice, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investido con poder de lo alto. Es una promesa del Padre. El Padre no miente. El Padre dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. El Padre dijo que tú nacieras, y aquí estás, bonito, grande, buscando del Señor. Gloria a Dios. Pero cada una de las promesas, y escuché una profecía recientemente que decía que Él iba a cumplir las promesas que Él nos ha dado. Y a veces se nos olvida que esta promesa es la más importante. Ser investidos con poder de lo alto. Pero lo vas a lograr si tú permaneces, si tú esperas en Él. Porque hay personas que anhelan ser llenos del Espíritu Santo, pero andan de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y llegan a una iglesia y dicen, no, aquí no. Llegan a otra y dicen, no, aquí tampoco hay. No permanecen, no esperan el tiempo del Señor para que el Señor los envista de su poder, que los revista de su amor. Te necesitamos permanecer en el lugar en el cual el Señor te ha puesto. Amén. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Escúcheme. Entonces, el poder, usted puede, por lo que hemos visto, nos sana, el poder de Dios nos libera, el poder de Dios nos redime, el poder de Dios nos da valentía, y aquí nos dice que el poder de Dios nos va a permitir ser testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es lo que Dios anhela, llenarte de su poder para que tú lleves el evangelio a tu casa, a tu familia, a tu ciudad y a todo aquel que necesite de él. Pero me falta uno de los poderes que Dios, de lo que hace el Espíritu de poder. Primera de Corintios 12:8 dice, pues a uno les es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. 12:9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros. Oiga, poder de milagros. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Pero me llama la atención el 12:10, que dice que es el Espíritu te quiere dar poder de milagros, poder de hacer milagros. Yo no sé qué milagro tú sabes que alguien necesita. Porque a veces usted ve la palabra de Dios y se da cuenta que Cristo hizo muchos milagros. Resucitó muertos. ¿Qué más sabe de los milagros de Cristo? Multiplicó los panes. ¿Qué otro milagro hizo el Señor? Son muchos los milagros. Aquí podríamos pasarnos toda la noche hablando de cada uno de los milagros que el Señor hizo. Pero yo sé que muchos de ustedes ya lo saben. O si no lo saben,
Los invito, vayan a estudiarlos en la palabra y se van a dar cuenta qué es lo que el Señor Cristo hizo y qué es lo que Él quiere que ahora nosotros, si tenemos fe, lo hagamos también. ¿Qué milagros querrá el Señor que tú hagas? ¿Qué milagros querrá el Señor que yo haga? Porque a veces estás en un lugar y si tú te sintonizas con el Espíritu Santo, si tú le preguntas al Espíritu Santo, Él te va a dejar saber la necesidad que hay en las personas que están alrededor tuyo. No, no se me olvida. Yo fui al hospital, estaba viendo a mi papá y yo tenía la certeza que el Señor estaba preparando a mi papá para regresar a casa. Ese día me puse a cantar ese canto que dice, vida entre los muertos, Dios, a través de tu Hijo, Dios, no tomaste en cuenta nuestro mal, diste reconciliación a través de su Hijo, nos dio recuperación. Y recuerdo que yo estaba cantándolo y cantándolo y cantando con mi papá. De repente vi que la persona que estaba en la cama a la par de mi papá empezó a sangrar de una manera que yo nunca había visto sangrar a alguien. Tenía un derrame interno y gracias a Dios en ese momento se dio cuenta uno de los enfermeros y yo seguí orando y seguí orando y seguí orando hasta que me sacaron de ahí y me dijeron, sálgase por favor, sálgase porque lo tenemos que atender a él, porque no lograban detener el desangramiento que él estaba teniendo. Entonces me sacaron y me dijo la enfermera, no creo que hoy la dejemos pasar otra vez a ver a su papá, váyase y regresa al mediodía, porque eso fue en la mañanita. Al mediodía que yo regresé, volví a regresar y me puse a orar por mi papá y una de las esposas de los otros enfermos se me acercó y me dijo, ¿sabe qué pasó? No, le dije, me imagino que han de tener en cuidado intensivo al joven, era un jovencito, estaba a la par mía. Dije, de plano se lo llevaron a cuidado intensivo. No, me dijo, falleció. Fue tanto lo que él se desangró que falleció. Entonces en ese momento me di cuenta que según yo estaba orando por mi papá, según yo en ese momento yo estaba preparando a mi papá, no me estaba dando cuenta que era la persona que estaba a la par de él, a la que el Señor le estaba hablando. Entonces cuando tú tienes que alabar al Señor, alábalo, porque Él es digno de ser alabado. Pero tú no sabes qué puede estar haciendo el Señor en otra persona cuando tú estás honrando a tu Señor, cuando tú lo estás alabando y declarando tal vez por medio de una alabanza que Él es digno, que Él es poderoso, que Él puede dar reconciliación, que puede regresar la persona de regreso a casa, porque es por medio del perdón de los pecados que Él quiere rescatar. Tú nunca sabes qué es lo que va a pasar realmente alrededor tuyo. Que no te dé vergüenza declarar cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Porque tú no sabes si estás rescatando un alma, si estás guiando a alguien al arrepentimiento en ese momento. El día que estemos allá con el Señor, tendremos muchas sorpresas. Que el Señor te use, que el Señor te dé ese espíritu de poder que moró en Cristo Jesús para hacer su voluntad, para rescatar almas, para que permanezcas delante del Señor como tu hijo, como su hijo que eres, o como novia que está siendo preparada para el día de su venida. Démosle gracias al Señor. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, por aquellos de mis hermanos que en algún momento han sentido vergüenza.
de declarar, Señor, tus maravillas. Te pido, Padre, que lo revistas de un espíritu de valentía, para que ellos no se avergüencen del evangelio que nos ha rescatado a nosotros. Padre, nos ponemos delante de ti. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te doy gracias porque es por tu poder, Señor, que ahora puedo, Señor, acercarme a tu presencia, sabiendo, Padre, que en ti yo encuentro perdón, sabiendo, Señor, que es porque tú me amaste primero y que por tu amor es que yo puedo levantar mis ojos al cielo sabiendo que tú estás ahí. Es por tu amor, Señor, que yo puedo inclinar mi cabeza y agradecerte y adorarte y bendecir tu santo nombre, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Te pido, Señor, que a cada persona que escuche este mensaje, Padre, tú toques su corazón, tú lo revistas con tu poder para que sean vasos, Señor, de honra en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, Rey. Amén y amén. Dios les bendiga, el Señor me los guarde y me los siga guiando con su Santo Espíritu.